¿Qué es la balanza de pagos? Es un estado contable estadístico que resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes que se registran en términos de flujos a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Por qué decimos que es un estado contable estadístico? Porque la información a partir de la cual se registran algunas transacciones figura en registros, mientras que otras se estiman. ¿Qué es una transacción económica? Es todo intercambio de productos, servicios o activos, ya sea a título oneroso o gratuito. Incluye entonces la compra y venta de bienes, de servicios o de activos, y también el pago de remuneraciones, las transferencias corrientes y las de capital. Dijimos que la balanza de pagos registra las transacciones entre residentes y no residentes. ¿Qué es un residente? Es toda persona física o jurídica cuyo centro de interés económico o la actividad principal se encuentra dentro de la frontera. Se presume que una persona física es residente de un país si permanece o desea permanecer en él por un año o más. Hay algunas excepciones a esto, como por ejemplo los diplomáticos, los militares, trabajadores que emigran en forma temporal, pero por lo general, si una persona física permanece en el país por un año o más, se considera residente de ese país. Las personas jurídicas son residentes en un país si producen bienes o prestan servicios en el país en cantidades significativas, para lo cual tienen que mantener un establecimiento productivo por al menos un año. Por ejemplo, las corporaciones son residentes en el país en el que están, pero las subsidiarias o las sucursales en el extranjero son residentes del país extranjero en el que se asientan. Los organismos internacionales son siempre no residentes en el país. Entonces, si decimos que solo se registran transacciones entre residentes y no residentes, ¿qué cosas no se registran? Bueno, no se registran todas las transacciones que se hacen entre residentes. Por ejemplo, si una empresa residente en el país se vende a un grupo económico que también es residente en el país. O si una empresa nacional se privatiza y la adquiere un grupo económico nacional. Tampoco se registran la compra y venta de bienes cuyo vendedor y comprador sean residentes en un mismo país. Y tampoco se registran las transacciones de este mismo tipo que se dan entre no residentes. Decimos que la balanza de pagos registra variables que son de tipo flujo, es decir, que para cuantificarlas y esto tenga un sentido económico, se requiere especificar un periodo de tiempo. Por ejemplo, exportaciones. Es por eso que tenemos la balanza de pagos en Argentina que es anual o que es cuatrimestral, es decir, las transacciones económicas en términos de flujo que suceden a lo largo de un tiempo. La balanza de pagos comprende la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. En la cuenta corriente se registra el comercio de bienes y servicios, el ingreso primario, es decir, las remuneraciones a factores productivos, ya sea trabajo o distintos tipos de capital, y el ingreso secundario, es decir, las transferencias corrientes. ¿Qué son las transferencias corrientes? Es todo intercambio de bienes, servicios o remuneraciones que sean a título gratuito. En otras palabras, se suministra un bien o un servicio o un activo financiero a otro agente sin obtener a cambio una remuneración o un artículo de valor económico, como por ejemplo las remesas de trabajadores inmigrantes que hacen a sus familias que están en el exterior. El trabajador que está en Argentina sería el residente y la familia en el exterior el no residente. En la cuenta capital se registran las transferencias, pero no corrientes, sino de capital, y la adquisición de activos no financieros no producidos. ¿Qué son las transferencias de capital? Son aquellas transferencias en las que se traspasa la propiedad de un activo. También se incluyen dentro de este rubro las condonaciones de deudas, es decir, son todas transferencias en las que yo estoy transfiriendo la propiedad de un activo, en este caso estoy disminuyendo un pasivo y no obtengo nada a cambio. ¿Qué entendemos por la adquisición o el suministro de activos no financieros no producidos? Esto es la compra y venta de tierras o de bienes intangibles como derechos de propiedad, marcas registradas, contratos, licencias, incluso el pase de deportista, porque cuando un deportista se pasa de un club residente a un no residente, uno no puede hablar de que se está vendiendo una persona, sino que se vende o se adquiere
el activo intangible que está asociado a esa persona. En la cuenta financiera se registra el cambio de propiedad de activos y pasivos financieros, con, por supuesto, no residentes. Y también se registra la variación de las reservas internacionales. Esta presentación de la balanza de pagos, como dice el título, agrupa las operaciones según la categoría funcional del activo o pasivo externo. Es decir, distingue distintos motivos económicos de la inversión. Por ejemplo, tenemos un motivo, puede ser la inversión directa o la inversión de cartera u otra inversión. ¿Por qué es relevante distinguir por categoría funcional? Bueno, porque la relación entre los inversionistas de cartera y sus contrapartes es diferente a la que tienen los inversionistas directos y sus contrapartes. La inversión directa tiende a asociarse con una relación más duradera, mientras que la inversión de cartera se asocia más con la necesidad de diversificar una cartera de inversión y también existe la posibilidad de retirar más prontamente las inversiones. En esta presentación alternativa, como vemos acá en el título, se distingue la cuenta financiera según el sector propietario del activo o pasivo externo. Entonces, el sector propietario puede ser el Banco Central, sociedades captadoras de depósitos, el gobierno general, que incluye la administración central y las instituciones sin fines de lucro de la administración central, y también los gobiernos provinciales y locales. Y dentro de otros sectores se incluye los hogares y las empresas no financieras. Por último, volvemos a la presentación anterior, pero esto es común a las dos, hay que tener en cuenta que no es posible hacer un registro totalmente preciso de todas las transacciones. Por ejemplo, muchos créditos y débitos provienen de fuentes de información distintas. También muchos registros provienen de estimaciones. Y por supuesto, hay transacciones que nunca llegan a registrarse. Además, es muy frecuente que la información de las cuentas capital y financiera provenga de instituciones bancarias, pero que después no se verifique efectivamente contra transacciones específicas y registradas en la cuenta corriente. Entonces, como los débitos tienen que ser igual a los créditos por el sistema de registración de partida doble, se hace un asiento de ajuste, que se conoce como discrepancia estadística o errores y omisiones. Se trata como una parte de la cuenta financiera porque son las transacciones financieras a corto plazo la fuente más frecuente de este error. La balanza de pagos es una de las estadísticas que forman parte del sistema de cuentas internacionales de Argentina. Los otros elementos que integran las cuentas internacionales son la posición de inversión internacional, que es un estado contable estadístico que muestra en un momento dado, es decir, estamos hablando de variables stock, el valor de mercado de los activos financieros y pasivos de los residentes de una economía frente a los no residentes. Y esto, como decíamos, se registra en términos de stock, es decir, a una fecha determinada. Vemos entonces que la posición de inversión internacional es el equivalente en términos de stock a la cuenta financiera, que mide los mismos conceptos en términos de flujo. Fíjense que la estructura es la misma: inversión directa, de cartera, derivados, otra inversión y activos de reserva. En la posición de inversión internacional se presentan los stocks al inicio del periodo y el saldo al final es explicado por las variaciones que se dan en los activos y pasivos. Y estas variaciones se explican por las transacciones en la cuenta financiera de la balanza de pagos, que serían los flujos que se adicionan o restan al stock existente dado por esta posición de inversión internacional. También puede variar ese stock por las variaciones que sufran los activos y pasivos y también las ganancias o pérdidas por variaciones en los tipos de cambio. La diferencia entre los activos financieros y los pasivos externos de una economía es la posición de inversión internacional neta. El saldo positivo expresa una posición acreedora de los residentes frente al resto del mundo, mientras que un saldo negativo muestra una posición deudora con los no residentes. Otro de los elementos de las estadísticas de cuentas internacionales son las estadísticas de deuda externa. Este estado indica el monto pendiente de obligaciones no contingentes asumidas por los residentes de una economía frente a los no residentes, con el compromiso de realizar en el futuro pagos del principal, de intereses o de los dos. Esto tiene como contrapartida un derecho a cobrar del resto del mundo
frente a los no residentes y se refleja como un componente de la posición de inversión internacional. Todas estas estadísticas se compilan de acuerdo a la metodología y los manuales del Fondo Monetario Internacional en su 6ª edición, lo que se conoce y van a ver en internet como MBP6. A partir del año 2017, el INDEC publica las cuentas internacionales en un único informe técnico. En este informe se presenta en forma conjunta las estadísticas de balanza de pagos, de posición de inversión internacional y las estadísticas de deuda externa. Vamos a ver ahora cómo encontramos toda esta información en la página web del INDEC. Acá tenemos la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Vamos a Estadísticas, Cuentas Internacionales y acá tenemos información general donde pueden encontrar los informes técnicos, la metodología para elaborar y registrar los 3 componentes del sistema de cuentas internacionales de nuestro país. Y si ustedes van a este vínculo o a este otro, tienen información con mucho mayor grado de detalle. Acá pueden encontrar también las series históricas. Les dejamos entonces una tarea que no tienen que entregar, pero que les va a servir para saber cómo buscar información en los sitios oficiales de estadísticas del país. Primero ingresen al sitio web del INDEC y vayan a la parte de cuentas internacionales, investiguen un poco el contenido, descarguen y miren la metodología del manual de balanza de pagos de la 6ª edición del FMI, descarguen el último informe técnico donde van a encontrar los últimos datos sobre balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa. Y por último, descarguen la serie histórica que va del año 2006 al 2019. Este es un archivo de planilla de cálculo y les pedimos en particular que investiguen este último archivo y que nos dejen en un comentario al video qué utilidad piensan que pueden darle a algún tipo de información que encuentran en este archivo en su vida profesional. Si no encuentran nada que piensen que pueda serle útil, al menos mencionen algún dato que les haya sorprendido o que les haya resultado interesante o inesperado.